Sí, hola, vamos a continuar, por favor. Sí. Bueno, pues pasamos así rápidamente al panel número 7 de este congreso sobre Catatay de José María Arguedas. Hay un cambio acá, aunque Mazzotti volverá a las conexiones entre Arguedas y Vallejo. Y bueno, me acompañan Francesca Federico de la Universidad Complutense de Madrid y José Antonio Mazzotti, como ambos ya han sido presentados en este congreso en la lectura de poesía. Y bueno, Mazzotti no necesita presentación al ser, como ya se ha dicho, el alma de este encuentro, pues quiero pasar directamente a la ponencia de Francesca, solo diciendo antes que, bueno, Catatay cumple 50 años, por eso es que hemos querido hacer esta cápsula dentro de un congreso vallejiano dedicada a Arguedas. Y bueno, solo recordar que hay una edición bilingüe de Catatay hecha por la Casa de las Américas y que bueno, es la primera edición bilingüe de un texto que se publicó, de un texto quechua en este caso, un texto en lenguas originarias que se publicó en Cuba y en la casa. Y bueno, es importante también que podamos tener esta cápsula, este paréntesis para señalar a Arguedas. Francesca. Muchas gracias a los presentes y a los organizadores. Para ceñirme al tiempo voy a leer la ponencia y así no robo más minutos. Para empezar este discurso, solo quiero destacar dos premisas, repitiendo conceptos que ya he analizado en 2019. El primero es que Arguedas elige el quechua como idioma privilegiadamente poético, y estoy citando a Antonio Cornejo Polar. La segunda premisa es que los textos poéticos de Arguedas, me estoy refiriendo en este caso a los de Catatay, que acabamos de presentar, nacen en quechua para luego traducirse, en la mayoría de los casos, al castellano. Las versiones, porque es más correcto hablar de versiones, constituyen un ulterior acto creativo del poeta y casi nunca proporcionan una traducción fidedigna y literal. Por esto se priorizará, en la medida de lo posible, un análisis dirigida al texto, digamos, primario. Habrá excepciones que iré señalando y obviamente me apoyaré a las traducciones de Arguedas y de los otros autores con los que haya colaborado. Trazaré un recorrido general por los 7 textos del poemario, considerando la edición de 1983, que incluye Coyana, Vietnam, Yactaman. Con el propósito de ir extrayendo los ejes de la isotopía resiliente sucesivamente, me detendré en una lectura algo más profundizada de Cubapac, a Cuba, en homenaje también a la isla y a la casa que hoy nos está acogiendo. Cubapac, como subraya Julio Noriega, en uno de sus artículos, es el único poema que Arguedas dejó sin traducción al español. Voy a pasar por alto la cuestión editorial, aunque ya la haya resumido muy bien Jaime Gómez Triana, y voy a pasar directamente, a modo de introducción, a unas palabras que escribe Julio Noriega en la edición de 2019-2020. Se podría afirmar que toda la poesía de Arguedas es la expresión del sufrimiento humano transformado en sentido vital último, el dolor cósmico convertido en un acto poético trascendente, que en última instancia no es sino el sentido andino del sufrimiento compartido con los semejantes, la solidaridad, la compasión y la empatía. Esto es Catatay, la expresión del sufrimiento humano transformado en sentido vital último, la permanencia del ser, su vibrar resiliendo, perdón por el neologismo, a partir de una individualidad colectiva que converge hacia todo lo humano, todo lo divino y todo lo natural. Los poemas de Catatay celebran la persistencia, la fuerza, la lucha contra, frente y a pesar del sufrimiento, de la opresión, de la destrucción, el dolor, cual razón ontológica primordial, cual motor del instinto de sobrevivencia, permite y motiva la compenetración entre individuo, pueblo, humanidad, universo natural y supramundo.
Catatai traduce en poesía la cosmovisión andina. El grito que emana de sus versos es un llamado universal a la resiliencia. Demos un paseíto entonces por los textos. Intentaré que cada poema haga su acto de presencia en mi discurso, aunque sea de manera tangencial, para luego dedicarme a Kubapaj. Empiezo por el poema homónimo al título de la obra, Catatai, Temblar. El yo poético exhorta al pueblo andino a no rendirse frente al capitalismo neutralizador de los Estados Unidos, reiterando el imperativo negativo, ama Catataichu, no tiembles, ama Catataichu, no tiembles, no estés temblando. En Tupac Amaru, Tupac Taitanchismán, Ayitaki, a nuestro padre creador Tupac Amaru, himno canción, resuena el Kachkanirrakmi. Somos aún, vivimos. Kachkanirrakum, Chaipas, Kachkanirrakum, Cancharisparaj. José María Arguedas traduce estas últimas líneas citadas con y sin embargo hay una gran luz en nuestras vidas, estamos brillando. Aunque literalmente tendríamos, seguimos siendo, no obstante, seguimos siendo, seguimos brillando. Sigo con Imán Guayasamín. ¿Qué Guayasamín? Poema dedicado al pintor ecuatoriano Osvaldo Guayasamín, cuya obra reivindica también el discurso identitario indígena. Nomás voy a subrayar la incidencia de un término interesante para mi argumentación, cashpa. Significa en castellano fuerza, vigor. Se le pregunta, Mai Pachamantam, Guayasamín, Kashpaki o Caricún, ¿desde qué mundo, Guayasamín, tu fuerza se levanta? Y más abajo, Runa Huacachún, Guairapa Caspanta, Mikuchún, Canraiku, que llore el hombre, que beba el suavísimo aliento de la paloma, que coma el poder de los vientos en tu nombre. Quiero subrayar que hay un verso más en la versión castellana, porque que beba el suavísimo aliento de la paloma no tiene un correspondiente en la versión quechua que acabo de leer. Fíjense también en el segundo imperativo, Guairapa Caspanta Mikuchún, que se alimente de la fuerza del viento, que cobre energía del poder del viento. Otra vez Kashpa, fuerza. Nótese además cómo se involucra en la lucha la naturaleza. Entre las fuerzas del hombre, entre sus armas, encontramos justamente los elementos naturales. No obstante, el yo poético arguediano no rechaza la ayuda que puedan brindarle el progreso y sus innovaciones. Lo atestigua Jetman Aigi, Oda al Jet, donde se aprecia la misma retórica vigorizante, el mismo entusiasmo. El yo poético no hace excepción con el avión, al que también le dirige un imperativo negativo impetuoso. Ama Ayi Pachamuichu, no bajes a la tierra. Lo anima a que no se rinda, a que siga volando. Es muy oportuna la decisión de los editores de anteponer este poema al más famoso Dr. Kunaman Kayai, llamado algunos doctores, aunque en el medio se encuentre erguido Catatai, porque se combina muy bien con el tono irónicamente apologético y a la vez desafiante de este último, cuyo incipit justamente recita Manas y matapas yachañiñachu, atrasus kaiku. Dicen que ya no sabemos nada, que somos el atraso. El llamado celebra las tierras de Perú, sus ríos, los cultivos, la fauna, el ojo infatigable del indio. Manasamaj ñahui. Así termina el poema. Estos versos los voy a leer directamente en castellano. Más grande que mi fuerza en miles de años aprendida, que los músculos de mi cuello en miles de meses, en miles de años fortalecidos, es la vida, la eterna vida mía, el mundo que no descansa, que crea sin fatiga, que pare y forma como el tiempo, sin fin y sin principio. Ahora bien, antes de pasar a Kubapaj, hago primero una pequeñísima cala en Koyana Vietman Yaktaman, que ha sido incluida en la edición de 1983. Es interesante ver cómo en esta breve muestra de solidaridad al pueblo vietnamita, el yo poético siga celebrando la resistencia y lo haga a partir de un hermanamiento con su mismo pueblo. El poema termina con estos emblemáticos versos que también voy a leer, me perdonarán, en español.
vietnamita, semejante mío, recibe este pequeño polvo, esencia de mi pueblo, como ofrenda. Te lo entrego con un poco de rubor, pero de pie, firme, no de rodillas. Para siempre, firme y de pie, por ti, en tu nombre. Llama la atención, por lo menos la mía, esta última línea, para siempre, firme y de pie, resiliente. Miremos ahora a Cuba. Lo introduzco leyendo la nota de Sibila Redondo. Este poema fue escrito durante el viaje que hizo el autor a La Habana, haciendo el inmenso rodeo Lima-Madrid, Terranova, Polo Norte, La Habana, a comienzos de 1968. Arguedas terminó de corregirlo en esa ciudad y pensando tal vez que por razones obvias no podría publicarlo en Lima, en ese momento se lo regaló a Jacqueline Henao de Lobatón, con quien se encontró aquí. La traducción de este poema es de Leonidas Casas. Es justamente con el inmenso rodeo recorrido por Arguedas para llegar a Cuba, a pesar de y tras tantos obstáculos de orden político y dificultades circunstanciales, que empieza la composición dedicada a la isla. Yakayan, Pachata, Muyuna, Kashka, Kancharik, Yakta, Kuwaman, Chayana, Paj, Supai, Kotki, Sunkuyuk, Runa, Chechnik, Supai, Runakunas, Chaita, Kamachinku, Kamachita, Atincuraxi, Chaychay, Kunata. Casi la vuelta al mundo para llegar hasta la luminosa tierra de Cuba, los diabólicos corazones de dinero que odian el hombre, los diabólicos hombres ordenan esto, todavía pueden imponer estas cosuchas. Yo me he basado en la traducción de Leonidas Casas, pero como nos sugería Antonio Melis, es importante centrarse en el texto originario, entonces mi análisis parte del texto quechua y he propuesto una traducción mía. Jaime Gómez Triana ha curado una compilación de textos cuya intención fue la de trazar el recorrido cubano de Arguedas y dejar constancia de su relación con Cuba a través de sus correspondencias con los miembros de esta casa y sus colaboraciones editoriales. En repetidas ocasiones el escritor manifiesta su mal humor frente a los numerosos intentos frustrados de alcanzar La Habana y su determinación para conseguirlo. Escribe a Aide Santa María: el conocimiento y la experiencia directa de la Revolución cubana es indispensable para quienes, desde que tenemos uso de razón, luchamos por la liberación de nuestros pueblos. A Roberto Fernández Retamar le llegan estas palabras: puedes imaginarte cuán bárbaramente me encorajina y angustia al mismo tiempo no poder viajar como parecía que iba a ser posible por las regiones donde la masa campesina se revuelve. Espero que me inviten para enero del año entrante, pues entonces sí iré a cualquier riesgo. Un abrazo, José María. Y unos meses más tarde escribía también: necesito recibir más que nunca la energía que ofrece la experiencia directa de Cuba. Parece resonar aquí el verso Chekak Runapa, Kashpanwan, Kaspacha Kuspa, alimentándome de la fuerza del hombre verdadero. Sigo leyendo otra carta a Retamar. Las medidas que han de tomarse contra los que viajan a Cuba han de ser muy severas. Yo voy de todos modos a Cuba. Cubapac irradia desde tres direcciones hacia el lector una verbalización poética de resiliencia. La declina en tres sentidos: la resiliencia de la voluntad del yo poético al llegar físicamente a Cuba, la resiliencia del pueblo cubano y la resiliencia del pueblo indio inspirada por el pueblo cubano, el hermanamiento como acto de resistencia solidaria. La primera parte del texto ya lo hemos empezado a tantear. Tras los primeros 5 versos citados leemos: Kikin Yantaka, Runa Rinan Yantaka, Manan Arcaita Atincuchu. No podrán detener el mismo camino, el camino por donde va el hombre, y más abajo: Kaikaya Kancharik, Runa Kuyak, Yakta, Chayay Kamuchkaiquiña. Ya estoy llegando a ti, pueblo resplandeciente, Kancharik, que ama el hombre, aquí estoy. El yo poético describe en los versos sucesivos lo que atraviesa volando, el viento, los nevados, los pueblos, los lagos, los árboles, lo que va viendo desde el incansable avión águila. La naturaleza, como se puede constatar, siempre participa del camino del hombre, un camino que cumple alimentándose de la fuerza del hombre verdadero. Ya se ha mencionado este verso. El hombre verdadero es el campesino cubano. Este verso, Chekak Runapa, Kaspanwan, Kaspachacuspa, argumenta lo que voy afirmando.
Vuelve a presenciar la fuerza, Kashpa, la fuerza del hombre cubano infundida en el indio, representado por el yo lírico y por Arguedas. Esta primera parte del poema viaja con su emitente destinatarios, transmitiendo un primer testimonio de resiliencia itinerante. Paso a destacar ahora la celebración de Cuba, llevada a cabo por el poema, intentando tocar con manos algunas significaciones semánticas aptas a converger en la isotopía resiliente. El yo se dirige al pueblo cubano, le vuelve a decir, Chayamuchkaiki, estoy llegando a ti. Runa Kuyak, Runa Kancharik, Runa Kespichik, Yaktayay, Yakta. Hombre que ama, hombre que brilla, hombre que libera, amado pueblo mío. Quiero subrayar el participio presente, Kancharik, lo he también destacado antes, compuesto por el infinitivo Kancharik, brillar, y el sufijo agentivo, X, porque es recurrente en el poema. Ya en el verso 8 leíamos, Kaikaya, Kancharik, Runa Kuyak, ya estoy llegando a ti, pueblo resplandeciente. Y desde el principio, desde el segundo verso, la tierra cubana ilumina, Kancharik, Yakta, Kubaman, hasta el final, el último verso, retoma el mismísimo término como cerrar un círculo. El ejemplo del pueblo cubano infunde, ya lo hemos dicho, energía en los demás pueblos opresos, infunde fuerza y esperanza, ilumina efectivamente el camino de la resistencia. En una carta dirigida a John Murra, siempre citada por quien estaba a mi lado, escribía: me vuelvo viejo y quiero ver lo que hay en Cuba. ¿Qué luz se puede encontrar allí con respecto al porvenir del ser humano? Llegados a estas alturas, quiero detenerme en una de las metáforas más llamativas y permítanmelo banal, bellas de todo el poema. Kamikanki kunan kubayakta, mundupa rurun, anan pachapa, kaipachapa. Eres ahora, pueblo de Cuba, semilla del mundo, del cielo, de la tierra. Manahuanyuk rurun, wiñay kausak runaj rurun. Semilla que no muere, semilla que vive y crece eterna. Taksayam kanki, manatas kanchu, maipipas, atikniki. Taksanya ruru, mairu mitapas, kakatapas, pakimi, pauchirichimi. Eres pequeña, pero no existe en ningún lugar quien pueda contra ti. La semilla pequeña, donde quiebra rocas y piedras, las hace florecer. La metáfora de la semilla podría incluso comentarse sola, por lo poderosa que es la imagen pintada. El hombre perseguido, humillado, la identidad amenazada, la libertad subyugada, un destino ya casi enterrado por las explotaciones, la violencia, las usurpaciones, que resiste de una vida no perecedera. Mana Wanyuk, que vive y crece eterna. Wiñay Kausak Runaj Rurun, que quebrando rocas hace que florezcan. Mai Rumitapas Kakatapas, Pakimi, Pauchirichimi. A pesar de ser tan diminuta, Taksayam, el poder de la naturaleza una vez más. Creo terminar casi. ¿Puedo? Temo repetirme ahora y aún así lo haré brevemente, puntualizando y a modo de conclusión lo que a lo largo de esta ponencia ha ido tomando protagonismo y es la tercera declinación de la isotopía resiliente, el hermanamiento del pueblo cubano con el pueblo indio como acto de resistencia solidaria. Lo patentan de manera explícita, según mi humilde, quizás miope opinión, dos detalles. El primero es el apelativo con el cual el yo poético se dirige al pueblo cubano, Yaktaya Yakta, traducido por Leonidas Casas con amado pueblo mío. Su propuesta no me convencía hasta que pude averiguar que el sufijo Y determina posesión, en este caso figurada, y que el otro sufijo ya transmitiría también afecto en una de sus acepciones. Ahí sí me puse de acuerdo con Casas. Arguedas, el yo poético y el indio consideran el pueblo cubano su mismo pueblo. Termino afrontando un verso lingüísticamente complejo y por ello me apoyaré a Casas, aunque propongo una traducción mía también. Wanyui kunikunata intik raurainikiwan sipispa, runata akarinki. Leonidas Casas traduce: aniquilando a nuestros asesinos con tu implacable fuego como el sol, levantas al hombre. Yo propongo, para simplificar lo que estoy destacando, matando a nuestros asesinos con tu llamear solar, haces despertar el hombre, haces que amanezca. Seccionemos solo una palabra y termino. Waño y cunikunata, ignoremos los sufijos cuna, pluralizante, y ta de objeto, nos quedan el infinitivo wañui, traducible con morir o matar, por consiguiente, muerte, asesinato, asesino, y cuni, lo que me interesa,
indica el posesivo plural, nuestros, nuestras. Vemos aquí el hermanamiento, justamente. Esta nimiedad sería el segundo detalle al que me refería antes. Una última observación que me conecta con Charik es runata a karinki. Aquí hipotizo que hay una errata, porque en teoría el verbo sería okari, que sería justamente levantarse. Y vuelve a hacer referencia a la concepción metafórica de una luz que despierte y que haga que amanezca el hombre, cubano o indio que sea, que siga siendo. Y aquí apunté que no lea las conclusiones, así que no las voy a leer. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Francesca por este acercamiento a Catatay, a Cubapac en particular, y bueno, su propuesta de la resiliencia a través de la poética de José María Arguedas. Y bueno, la palabra ahora a Mazzotti, que conectará este cincuentenario de Catatay con Vallejo. Así es, muchas gracias, estimado Jaime. Felicidades a Francesca por esa excelente ponencia que me ahorra mucho trabajo. Voy a refugiarme cobardemente detrás de una mujer para simplemente no leer la ponencia, por una razón. El título, si se fijan en el programa, es de Vallejo a Arguedas, un devenir heterogéneo y problemático de la poesía peruana. Es una mirada desde la historia literaria, pero también desde el devenir de las heterogeneidades discursivas en el Perú. Así que en 3 minutos les digo de qué se trata, y así no tengo que leer las 12 páginas, es más fácil, las podrán leer en la publicación. El argumento es muy sencillo. Cuando se habla de poesía peruana, y específicamente de la moderna poesía peruana, y he hecho un cotejo a lo largo de varias historias literarias, la última de ellas, la de la Casa de la Literatura, ¿no?, que se titula Historia de las Literaturas Peruanas, se dice que Vallejo, Eguren y Martín Adán son los fundadores de la moderna poesía peruana. Y parece haber casi un consenso unánime con respecto a que los fundadores de la moderna poesía peruana son estos 3 nombres, y por encima de todos, por supuesto, el de Vallejo. Pues bueno, lo que yo planteo en la ponencia es que tenemos que recordar que el país, el Perú, es territorio de por lo menos 49 lenguas, 48 lenguas originarias reconocidas por el Estado y la lengua castellana, que es la más reciente de todas, ¿no? No tiene ni 500 años en el territorio andino y sin embargo tiene un carácter absolutamente hegemónico. Entonces, reducir la poesía peruana a la tradición castellana, que es muy rica, por supuesto, muy variada, y nadie duda de que Vallejo es sin duda una figura sumamente visible en el plano universal. Reducir la poesía peruana a una sola de sus lenguas es profundamente, podríamos decir, obsecuente con una mentalidad colonial que viene arrastrándose desde hace siglos. Sin quitarle méritos a Vallejo, por supuesto, del cual el mismo José Carlos Mariátegui, bueno, las citas la conocen, ¿no? Vallejo dice, los heraldos negros es el orto de una nueva poesía peruana, Vallejo es el poeta de una estirpe, de una raza, la sensibilidad indígena virginalmente expresada se nota en él. Estas frases, que son por supuesto muy interesantes, quizá discutibles, no agotan el problema de las otras 48 tradiciones poéticas hasta el momento, justamente, y ahí viene el argumento de mi ponencia, del surgimiento de Catatay, ¿no? Hay una tradición escrita en quechua también desde tiempos coloniales, yo la estudio en uno de mis libros, Poéticas del Flujo. Hay nombres muy importantes, Andrés Alencastre y muchos más, mucha poesía anónima también, y eso si nos reducimos solamente al quechua, que es la lengua indígena más importante, con 6 millones de hablantes, 3 monolingües y los otros 3 bilingües. Pero Catatay representa el salto hacia una visión desde la modernidad en función de una postura política muy clara que Arguedas, como sabemos, tenía con respecto al Perú, a la marginación de los pueblos indígenas y, como ha demostrado hace poco Francesca, con respecto a Cuba, que cuando empiezan a publicarse los poemas de Catatay desde el año 62 hasta casi la muerte de Arguedas el 69, la recopilación se hace el 72 con 6 poemas primero y luego
se añade uno más. Son 7 poemas, ¿no? ¿Cómo es posible que 7 poemas hayan hecho resquebrajar el edificio del canon poético peruano? Por su misión, justamente, que da cuenta del llamado desborde popular, del pensamiento epistemológico de los pueblos indígenas, sobre todo en el poema llamado Algunos Doctores, con respecto a la posición del propio Arguedas en relación con la tecnología, acuérdense, Oda al Jet, y por supuesto en el plano político internacional su apoyo incondicional a Cuba. Entonces, estos rasgos de modernidad política, ideológica, epistemológica, son por supuesto rasgos además de una profunda vocación democrática, sobre todo en lo que respecta a las epistemologías indígenas, hacen de Catatay el primer gran libro de la modernidad en poesía quechua. Entonces, para concluir, si tuviéramos que retrazar los mapas literarios o poéticos peruanos, en vez de seguir hablando de los fundadores de la moderna poesía peruana, Vallejo, Eguren, Adán, lo que propongo y demuestro, creo, ya lo leerán en la ponencia, es que hay que empezar a hablar ya de una vez de Trilce y Catatay. Eso es todo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Mazzotti. Seguimos sin tiempo, así que yo creo que no queda más que agradecerle muchísimo a Francesca y a Mazzotti, que además nos dejó la ponencia, ya la esperamos, espero que se publique muy rápido, quizás en alguna revista antes que haya la edición de... Es corta. No tan corta. Y bueno, nada, agradecerles a ustedes, invitar entonces a la presentación de los libros a Paolo de Lima, y a Caridad Tamayo y a Mazzotti.